días. El hermano Martín me solicitó que continuara con la enseñanza que iniciamos el domingo pasado. El domingo pasado hablábamos acerca de los varones, ¿cierto? Acerca de los varones. Hablábamos el domingo pasado. La restauración de la masculinidad conforme al corazón de Dios. Vamos hoy a hablar acerca de las damas, acerca de las esposas particularmente. Y luego espero algún día estar hablando acerca de los solteros o las solteras, quienes actualmente están solteros o solteras por cualquier causa y que permanecerán solteros o solteras. Hablar de la bendición tan grande de la soltería. ¿Qué me miran así? La bendición de la soltería. Bendigo a la soltera. Bueno, tal vez en el otro mes hablamos de la bendición de la soltería. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra, Señor. Señor, ella para nosotros es alimento, es pan de vida. No nos es posible vivir sin ella, Señor. Nosotros sin ella perecemos. Nos desenfocamos, nos perdemos tan fácilmente. Somos personas necesitadas de la palabra. Cada día, cada semana, cada domingo. Y te pedimos, Señor, que por el Espíritu de Dios abras nuestro corazón a la palabra. Abre nuestro corazón a la palabra. Y por el Espíritu de Dios lleva la palabra a lo profundo de nuestro corazón. En esta mañana que hablamos acerca de las esposas. Señor, guarda nuestro corazón. Te pido en este momento, guarda nuestro corazón para que nuestra carne, para que aún el maligno que es tan travieso y entrometido no tergiverse, no opaque y cree resistencia en nuestros corazones a la palabra. Tu palabra es libre, Señor, y por ella te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, como vamos a hablar acerca de las mujeres, invité a mi esposita a que en algunos momentos de la enseñanza nos acompañe desde acá adelante. Hace unas semanas leía en un libro una historia acerca de un suceso en la vida de una pareja, en la vida de un matrimonio. Resulta que estaba una señora, esposa, como tantas señoras esposas, estaba ya cansada de su marido. Este hombre distante, frío, poco tiempo estaba en la casa, poco compañerismo le proveía a su esposa, el tiempo afuera trabajando o el tiempo con sus amigos o en el metropolitano, etcétera. Un hombre distante, ajeno, un hombre que mientras las pocas horas que estaba en la casa era un hombre silencioso, irascible, desinteresado sexualmente. Bueno, la esposa estaba realmente aburrida de este hombre y dijo no más con este tipo. Llamó a un buen abogado, el abogado le dio su cita, fue a hablar con el abogado y le dijo, doctor, yo quiero poner demanda de divorcio contra este señor, pero yo quiero que sufra.
quiero que sufra, es decir, yo quiero que con este divorcio hacerle daño, que pague por estos años de indiferencia. Entonces ella junto con el esposo idearon la manera de llevar a cabo un divorcio doloroso para este hombre, con el abogado. Bueno, el plan fue más o menos así. Usted durante 6 meses o un año, no recuerdo, usted va a hacer unos cambios con él, en su actitud y trato para con él. Entonces usted va a ser una esposa muy atenta, afectuosa, una esposa que inclusive toma iniciativa sexual, no va a estar quejándose, criticándole todo, demandándole que haga o que deje de hacer. No, va a hacer un esfuerzo fingido para ser una esposa agradable, a pesar de lo que él ha sido y él es. Y con eso, después de 6 meses o un año, usted va a tener a su esposa bien enamoradito, a gusto con usted. Y cuando ya este hombre esté bien a gusto con usted le pasa la demanda de divorcio. Buen plan, ¿verdad? Malévolo, pero bueno. Bueno, el hecho es que pasó el tiempo, entonces ya me faltaba como una semana para cumplirse el tiempo que había acordado para llevar a cabo este estratégico plan, el abogado y la esposa. El abogado la llama, ¿verdad?, a la oficina y cuando le llama, la esposa hasta responde con sorpresa y con extrañeza. Bueno, ¿y para qué me llama? ¿Cómo así que para qué me llama? Vea la fecha, ya tengo el documento elaborado aquí sobre mi escritorio, venga para que tengamos una demanda de divorcio. ¿Cómo así? Usted está loco. Estoy viviendo con el mejor hombre del mundo. Eso pasó, es un caso real. No siempre es así, pero así pasó en esta situación. Bueno, entonces vamos a brevemente resumir lo que pasó o lo que comentamos acerca de la masculinidad conforme al corazón de Dios, a manera de resumen. ¿Quiénes no estuvieron presentes aquí el domingo pasado? Levanten su mano. ¿Quiénes no estuvieron presentes aquí? Bueno, siempre un buen grupito. Entonces decíamos, a la luz de la palabra, de que Dios es cabeza de Cristo, ¿verdad? Cristo es cabeza del varón y el varón cabeza de la mujer. Ahí hay una implicación bien importante, es decir, cuando el hombre entonces no tiene a Cristo como cabeza, cuando el varón no tiene a Cristo como cabeza, pues muy difícilmente podrá ser cabeza sobre la mujer, por lo menos como Dios quiere que sea, ¿verdad? Y veíamos que el varón es cabeza para dar dirección. Tal vez veamos la primera presentación que tenemos ahí para recordarla. El hombre es cabeza amorosa y es cabeza para dar dirección, para dar provisión y dar protección. Eso veíamos. Y veíamos que el varón como cabeza amorosa ha recibido esto de ser cabeza de Dios, del cielo. Es una vocación divina, celestial. Es la misión encomendada por Dios a él. Y este ser cabeza y amar a su esposa no es amarla de cualquier manera, ¿verdad? Veíamos que hay diferentes maneras de amar a la esposa, pero no es amarla de cualquier manera, sino veíamos dos aspectos, como uno, Cristo amó a su iglesia, y el segundo cómo es cuál, recuerda los que estuvieron acá, el segundo como a su propio cuerpo, ¿verdad? Como a su propio cuerpo. Muy bien, hay como un resumen muy corto. Vamos entonces a hablar acerca de las mujeres.
acerca de la esposa. Y vamos a mirar entonces lo que nos dice nuevamente Efesios 5, ubiquémonos en Efesios 5. Efesios 5, 22 al 24. 22 y 24. Todos. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Luego el 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. El título de esta enseñanza es Mujer, respeta a tu esposo. Mujer, respeta a tu esposo. Es el título de esta enseñanza. El apóstol Pablo acá, en este capítulo 5, como bien resume el verso 33, dice claramente a su esposa, esposa, respeta a tu esposo. Veamos en la presentación algo acerca de qué es esto y cómo algunas espositas no llevan a cabo esto. Sujeción, ayuda complementaria y respetuosa. Acepta y recibe de corazón la dirección. Acepta y recibe de corazón la protección. Acepta y recibe de corazón la provisión. Ayuda y complemento para llevar a cabo un proyecto común liderado por el esposo. Sujeción respetuosa implica confianza, ayuda, aprecio, gratitud y admiración. Gratitud, estímulo y admiración. Respeto desde adentro del corazón. Y el corazón está compuesto desde sus deseos, pensamientos, sentimientos, decisiones, recuerdos. Hacia afuera. Y ya hacia afuera tenemos las palabras, los gestos, los hechos, las miradas y con todo lo demás de su ser interior y exterior. La próxima foto. Tenemos las faltas contra la sujeción respetuosa es el irrespeto. Mujer que recibe a su esposo como su compañero, amante, padre de sus hijos, pero no como su cabeza. Tratar al esposo como otro hijo, dándole mandatos y regaños. Compite con él, se opone a él, no resiste. Trata de tomar su lugar activa o pasivamente. Dice sí de labios, pero con el corazón dice no. Luego lo exterioriza de diferentes maneras. La cantaleta o crítica irritante, desvalorizante, provocadora y exasperante. Hablar mal del esposo ante los hijos, demás familiares y demás personas. Palabras y gestos de humillación e ingratitud, descuido y desatención. Tomar decisiones a espaldas o a escondidas del esposo, guardar secretos y ocultar cosas. Burla y menosprecio ante su falta de habilidad o ante sus errores o modo de hacer las cosas. ¿Es que nos dice la palabra del Señor? Esposas, no hagan eso con sus esposos. Respeta a tu esposo. No hagas eso y otras cosas más que son manifestaciones de irrespeto.
Vamos a pedirle a Rocío que se siente un ratito y luego la invitamos para que nos ayude acá con otra parte. Muy bien, en el pasaje que leímos, en Efesios 5, 22, Efesios 5, 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Miren, en este pasaje de Efesios, el reiterado uso de ese comparativo, ¿verdad? El cómo. Esposos, amen a sus esposas como Cristo ama a la iglesia, como amas a tu propio cuerpo. Ahora, cuando dice a la esposa que se sujete, que respete a su esposa, le dice que lo haga como al Señor, ¿verdad? Respeta a tu esposo como respetas al Señor Jesucristo en tu vida. Respeta a tu esposo como tú respetas al Señor Jesucristo en tu vida como tu Señor. Respeta a tu esposo como tú respetas al Señor Jesucristo en tu vida como tu Señor. La implicación es esta. Si tú no quieres respetar a Jesucristo como tu Señor, ¿cuál será la consecuencia en tu relación con tu esposo como tu cabeza? No respetarás tampoco a tu esposo como tu cabeza. No respetarás tampoco a tu esposo como tu cabeza. Y allí Jesús, bien las palabras de Jesús son pertinentes cuando dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, esposa, hija de Dios? ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Si Jesús, esposa, es tu Señor, entonces respeta a tu esposo como tu cabeza. Vamos a mirar entonces unos principios que encontramos en una de las cartas del apóstol Pedro, en la primera carta del apóstol Pedro, para respetar al esposo como al Señor. Principios a seguir para que respetes a tu esposo como al Señor. Y entonces vamos a ubicarnos ahora en el texto que aparece en la primera carta de Pedro, el capítulo 2. Y en esta primera carta de Pedro, y particularmente el capítulo 2 y el capítulo 3, primera de Pedro, capítulo 2 y capítulo 3, nos habla de la temática de la sujeción a la autoridad. Y como parte de esa gran temática de la sujeción a la autoridad, nos habla de la sujeción y el respeto de la esposa hacia su esposo. Primera de Pedro, capítulo 2. Entonces vamos a ir mirando cuáles son algunos principios que orientan el respeto de la esposa hacia su esposo como al Señor. Capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Primer principio. Somos pueblo de Dios, somos pueblo santo de Dios. Ahora, la aplicación aquí es: usted, esposa, es parte de ese pueblo, ¿verdad? De ese pueblo santo de Dios, de ese pueblo de Dios, es decir, usted es una mujer santa. Parte de ese pueblo santo de Dios. Nosotros sabemos y entendemos que eso de ser santo básicamente y fundamentalmente quiere decir diferente. Y si queremos darle más fuerza, porque si tiene más fuerza la palabra, es completamente diferente. Esencialmente, eso quiere decir santo.
Entonces, una mujer santa, un pueblo santo, ¿qué es? Una mujer completamente diferente. Un pueblo completamente diferente. Y lo aplicamos aquí a la actitud, al trato de la mujer hacia el hombre como cabeza. Es decir, la mujer santa, como parte del pueblo santo de Dios, en su actitud como esposa, como mujer, hacia su esposo, como cabeza, es una actitud y un trato completamente diferente al trato de las mujeres hacia sus esposos que no conocen a Cristo Jesús, que aún viven como ovejas descarriadas, que aún viven como perdidas sin Cristo. Santas, completamente diferentes en su trato, en su respuesta al liderazgo de sus esposos como cabezas. Y particularmente, como lo hemos definido, su trato, su actitud, su respuesta hacia la autoridad que Dios dio a sus esposos para, como mirábamos aquí en la presentación, 1, para dirigir, 2, para proteger y 3, para proveer. Su respuesta, su actitud, su trato es completamente diferente como corresponde a mujeres santas. Son diferentes, ¿verdad? No son parecidas a las demás. Son, podríamos decir, hasta extrañas. Eso quiere decir santo, extraño, diferente, no parecido al común, ¿verdad? A la norma social donde Cristo no reina, donde Cristo no gobierna. Y cuando nosotros pensamos cómo es hoy día la conducta, la actitud de la mujer común para con sus esposos como cabezas, ¿cómo es la costumbre hoy, la actitud común, el comportamiento común? ¿Y cómo ese comportamiento, cómo esa costumbre común hoy en día está presente en las mujeres santas? Llamadas a ser diferentes, llamadas a ser extrañas en su conducta, actitud y trato hacia sus esposos como cabezas. En segundo lugar, el segundo principio, ahí vamos al versículo 11, capítulo 2, versículo 11. Capítulo 2, versículo 11. Amados, 11 y 12. Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos, miren ahí está lo de ser extraños, extranjeros y peregrinos, que os abstengáis ¿de qué? De los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, ¿verdad? Entre los que andan perdidos sin Cristo, para que en lo que murmuren de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Los deseos carnales que batallan contra el alma o contra la vida, los deseos carnales que batallan contra la vida. Y hemos hablado aquí ya de los deseos carnales, ¿cierto? Y miremos los deseos carnales y el respeto. Los deseos carnales y el respeto. Y si lo aplicamos a el respeto, podríamos expresarlo de esta manera: mujer, abstente de los malos deseos o de los deseos carnales que batallan contra tu vida. ¿Cuáles son algunos de estos malos deseos? Miremos uno, y el que tiene que ver directamente con el respeto. Un mal deseo es el vivir y andar sin dirección, sin autoridad. Hemos hablado aquí de eso. Vivir libre de toda autoridad. Un mal deseo, una inclinación equivocada del corazón,
desconocer, pasar por alto la autoridad. Y vimos acá cómo ese mal deseo nos lleva al pecado de la rebelión o de la rebeldía. En el corazón de toda persona se presentan o manifiestan los malos deseos. Un mal deseo engañador y destructivo y que nos seduce desde adentro, nos arrastra desde adentro, nos atrae desde adentro, es el deseo de desconocer toda autoridad. Toda autoridad. Es decir, a la naturaleza humana caída no le agrada la autoridad, no nos gusta la autoridad. A mi carne y a su carne no le gusta la autoridad. Mi carne odia, mi carne aborrece la autoridad. Esta es parte de nuestra pecaminosidad humana. Entonces, a la carne de usted, señora esposa, no le agrada o no le gusta tener a un esposo que sea cabeza. Le gusta un esposo amante, le gusta un buen padre para sus hijos, pero no un esposo que tenga autoridad sobre usted. A su carne no le gusta eso. Su carne lo aborrece, su carne lo rechaza. Entonces, lo que el apóstol Pedro nos está diciendo, aplicándolo entonces a la relación de respeto de parte de la esposa hacia el esposo, es abstente de seguir, complacer y satisfacer el deseo de tu carne, ese mal deseo de tu carne, de desconocer o de ir en contra de tu esposo, quien se fue dado por Dios como cabeza. Y veíamos acá cuando hablábamos de los malos deseos, de que si nosotros vivimos por el Espíritu, entonces andamos por el Espíritu. Y andar por el Espíritu, aplicándolo al tema específico de la esposa, es respeta a tu esposo como tu cabeza, ¿verdad? Si eres de Cristo y Cristo es tu Señor, entonces crucifica ese mal deseo de desconocer a tu esposo, de no reconocerlo como tu cabeza. Crucifica ese mal deseo si eres de Cristo. Tercer principio, capítulo 2, versículo 13. Sigamos, 2.13. 2.13. Vamos en el 12, vamos ahora al 13. 2.13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honra a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. El respeto es por causa de quién. Por causa de quién respetamos. Versículo 13. Por causa del Señor. Por causa del Señor. Tercer principio. El respeto lo damos por causa del Señor. Esposa, usted respeta a su esposo es por causa del Señor Jesucristo. ¿Cuál es la razón por la cual usted respeta la autoridad? ¿Cuál es la razón por la cual los hombres y mujeres comunes respetan a la autoridad? Bueno, porque por respetar yo a la autoridad, recibiré bien de la autoridad, seré bien tratado. Yo les pregunto, ¿eso es lo que pasa en nuestro país? No pasa en nuestro país. Roberto sabe más que todos nosotros de eso, ¿verdad? Algunas veces sí, pero muchas veces no, ¿verdad? Muchas veces no. Nosotros respetamos la autoridad, pensando recibir de la autoridad buen trato, y eso no es lo que pasa.
¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra a Dios aquí? ¿Por causa de qué nosotros respetamos la autoridad? ¿Por causa de qué tú como esposa vas a respetar a tu esposo como cabeza? ¿Por causa del bien que recibirás de la autoridad o por causa del Señor. Señor? Por causa del Señor. ¿Cuál es la razón diferente? ¿Verdad? ¿Cuál es la razón diferente por la que nosotros respetamos la autoridad? El resto de la gente respeta la autoridad para recibir bien y no mal. Nosotros respetamos la autoridad mayormente, principalmente como hijos e hijas de Dios, como hombres y mujeres santos, por causa del Señor. O como dice el versículo 16, como siervos de Dios. Mujer, respeta a tu esposo como cabeza por causa del Señor, como sierva de Dios. Respeta a tu esposo como cabeza. A quien Dios le dio esa vocación, esa misión para dirigir, para proteger y para proveer. Ahora, Dios no dio autoridad al varón como cabeza para oprimir, para maltratar, para abusar, para destruir. Ya hablamos el domingo pasado de eso, ¿verdad? Los esposos no tienen autoridad para eso. Esa no es la autoridad que Dios les dio como cabezas. El varón que desde su posición de esposo oprime, maltrata, abusa, engaña, no está ejerciendo una autoridad que Dios le ha dado. Yo diría aún que está ejerciendo una autoridad que el diablo le ha dado. Entonces, mujer, por causa del Señor, esposa, respeta a tu esposo. Cuarto principio, capítulo 2, versículo 18. Capítulo 18. Sí, capítulo 2, versículo 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y aquí hay algo tremendo que la palabra de Dios nos dice acerca del respeto. El respeto no es algo que se da a quien se lo merece, como tampoco el amor se da, esposos, a la esposa cuando se lo merece. El respeto no es algo que se da a quien lo merece. Dice aquí el apóstol Pedro, no solo a los buenos y afables, sino a los difíciles. No solo a los buenos y afables, sino a los difíciles. El respeto no es un pago. El respeto no es un premio que le das a tu esposo por ser buen esposo, buen padre. El respeto no es tu recompensa o la recompensa que le das a tu esposo por ser bueno, por ser capaz. Así lo hacen las mujeres que no son santas. Ella dice, él no se merece mi respeto. Él no se lo ha ganado. El día que se lo merezca, se lo doy.
El respeto de la esposa hacia el esposo como cabeza no es un respeto condicionado, es no condicionado. No es yo respeto al fuerte, no es yo respeto al bueno, no es yo respeto al capaz, no es yo respeto al que tiene, ¿verdad? Tiene mejor salario, tiene más salario. No es yo respeto al hermoso. O no lo respeto porque no habla bien. O no lo respeto porque no tiene mucho estudio. O no lo respeto porque no sabe vestirse. O no lo respeto porque no tiene un buen sueldo. O no lo respeto porque no se hace respetar de sus hijos. O no lo respeto porque no es un hombre espiritual. O porque no tiene un buen ministerio en la iglesia. O no lo respeto porque los demás hombres que conozco son mejores que él. Etcétera, etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera, etcétera. Miren, su esposo no es su cabeza porque es fuerte. Su esposo no es su cabeza porque es capaz, porque es inteligente, porque es el padre de sus hijos, porque tiene un buen trabajo, porque tu familia lo quiere mucho a él. No. Es tu cabeza porque Dios lo designó a él para ser cabeza. Por voluntad de Dios, es vocación de Dios. Dios le dio a él esta vocación en la vida matrimonial. Quinto principio. Vamos en el versículo 21, 2:21. 2:21. Pues, para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Quinto principio. El respeto nosotros lo damos, y hablando concretamente de la esposa respeta a su esposo siguiendo el ejemplo, siguiendo las pisadas de Jesucristo. Siguiendo el ejemplo, siguiendo las pisadas de Jesucristo. ¿Cómo no respondió Jesús a quien le hizo mal? ¿Cómo no respondió Jesús a la autoridad judía y romana que quisieron matarlo y destruirlo todo el tiempo? Bueno, la palabra de Dios nos dice, no hizo mal, no hizo pecado, no se halló mal en su boca, no se halló mal en su boca. No hizo pecado, no se halló mal en su boca. Es decir, Jesús no respondió al mal con el mal. Él encomendó su causa, su dolor, su situación al que juzga justamente. Cuando le maldecían, ¿cómo respondía? Perdónalo porque no. Con bendición. Cuando maldecía, dice Pedro aquí, respondía con bendición. Y aún más. Y aún más. Entregó su vida por la salvación de los que le maltrataron. Esposas, ¿están castigando o estás castigando a tu esposa? ¿Estás castigando a tu esposa? ¿Pagándole mal? Porque él no ha sido todo lo que
tú quieres que Él sea, o todo lo que tú esperas de Él, le estás pagando con irrespeto, exasperándolo, provocándolo, aburriéndolo. Ella dice, Él tiene que pagar por lo que me hace o por lo que me ha hecho. Esposa, ¿has encomendado tu causa al que juzga justamente? ¿O tienes un espíritu castigador, vengativo, justiciero? Un principio más, capítulo 3, versículo 1, vamos por el 3, 1. Tres, 1 y 2. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Cuál es el principio acá? Bueno, antes de señalar el principio, observen cómo comienza el capítulo 3, cuáles son las dos primeras palabras con que comienza el capítulo 3. Asimismo, o otras versiones dicen de igual forma, ¿verdad? Asimismo, o de igual forma, así también vosotras. Ese asimismo, de igual forma, así también vosotras, nos lleva a conectar, a amarrar lo que dice aquí sobre la sujeción y el respeto de la mujer hacia el esposo con todo lo que dice atrás acerca de la autoridad y de la sujeción. Así mismo, de la misma manera, así también vosotras, esposas. Y el principio que nos da aquí entonces en estos dos primeros versículos del capítulo 3 es el siguiente: por el respeto se gana o se atrae al esposo desobediente de la palabra. Pero por otro lado, por el irrespeto se aleja o se pierde al esposo desobediente de la palabra. Por el respeto se gana, se atrae al esposo desobediente de la palabra. El respeto te lleva a ganancia y no a pérdida. El irrespeto te lleva a pérdida. La rebeldía lleva a pérdida. El esposo que no obedece a la palabra, dice aquí el apóstol Pedro, la palabra del Señor, ¿cómo se gana? ¿Cómo se gana al esposo para la obediencia a la palabra, para la obediencia a la fe? ¿Cómo lo ganas para la obediencia a la palabra? ¿Cómo lo ganas para la obediencia a la fe? Lo ganas sin palabra. Sin palabra. Lo ganas por la conducta pura y respetuosa. Por la conducta pura y respetuosa. La conducta pura. Miren cómo la pureza de la mujer en este versículo se asocia con el respeto. Se asocia con el respeto, ¿verdad? Mi mujer impura, a la luz de esto podríamos decir, habla mucho y respeta poco. Habla mucho y respeta poco. Entonces, mujer, no son tus palabras. Sin palabra, dice la palabra de Dios, que le acusan, que le sermonean, que lo acosan, que lo presionan, que le exigen, que lo ordenan, que lo critican, que lo adulan o manipulan, las que van a ganarlo, las que van a atraerlo para la obediencia a la palabra. Es la conducta respetuosa, la conducta respetuosa. ¿Verdad? De la mujer que ayuda, que anima, que agradece, que admira, que sirve, que corrige, por supuesto que corrige, pero que corrige y ayuda respetuosamente, desde el corazón,
desde lo exterior, desde lo interior y a través de su exterior. Hay mujeres a las que los hombres les huyen. Hay mujeres a las que los hombres huyen. Ellas los alejan. Hay esposas que son aleja esposos. Espanta esposos. Hermanas queridas, lo más aburrido para un hombre es llegar a la casa donde está una mujer irrespetuosa. Eso es lo más aburrido que hay. Una mujer exasperante, provocadora. Vivir con una mujer irrespetuosa es vivir en tensión y angustia permanente. Entonces, esposa, atraiga a su esposo, gane a su esposo para la obediencia a la palabra, para la obediencia a la fe, por su conducta respetuosa a ellos como cabeza, sin palabras. Y versículo 3 al 6, voy a invitar a mi esposa que nos exponga este último principio. Este último principio que nos habla de el respeto como el más bello adorno. El respeto como el más bello adorno. Y como usted, la señora, sabe más de adornos que nosotros. Veamos 3 al 6. 3 al 6. Vuestro atavío no sea externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Entonces aquí nos están también invitando a que como mujeres a veces, y el mundo también lo promociona, es que seamos el exterior, o sea, siempre como corrigiendo y que estemos muy bonitas, estemos muy bellas, estemos muy esbeltas, pero no nos estimulan nuestro interior. Entonces aquí nos están llamando a que sea el interior, sino el interior, el del corazón, el incompatible, incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Entonces, si por favor me muestras en la presentación. A veces como eso de ser mujeres y respetar a veces es como tan difícil y a veces como quisiéramos orar, Señor, o lo eliminas o lo iluminas, pero eso está como a veces es difícil respetar o estar así, pero recordemos que el Señor nos ha dado de su Espíritu y Él nos capacita para amar y para nuestro papel de respetarlos, y nos da la sabiduría de cómo respetarlos, de cómo apoyarlos y de cómo corregirlos si es necesario. Pero recordemos que en esta labor no estamos solas para cumplir nuestra labor de respetar. No estará la presentación. El sentido de un adorno, aquí el tema es el respeto como adorno. El respeto como adorno. ¿Qué es el sentido de un adorno? ¿Cuál es la razón de un adorno? Es atraer. Atraer. Usted se adorna para atraer atención hacia usted, ¿verdad? Para eso se adorna, para atraer atención hacia usted. Y hay dos tipos de adornos, ¿verdad? Dos tipos de adornos. ¿Cuáles son esos dos tipos de adornos? El adorno externo y el adorno interno. Si usted busca
el que dice afable y apacible. Si usted enfatiza el adorno externo, mire, si usted enfatiza el adorno externo, usted va a atraer, ¿hacia dónde va a atraer usted? Hacia lo externo. Si usted enfatiza el adorno externo, usted va a atraer a su hombre hacia su cuerpo. Hacia su cuerpo. Pero si su adorno es el adorno interior, ¿hacia dónde va a atraer a su esposo? Va a atraerlo hacia la obediencia a la palabra del Señor. Y esa obediencia a la palabra del Señor, ese esposo la vivirá en su relación con usted y con sus hijos. Vamos a leer, adorno interior, espíritu afable. Entonces, esto quiere decir que es agradable, dulce, suave en la conversación, en el trato, cortés, delicada, afectuosa, tierna, tratable, sencilla, atenta, cordial. Lo contrario, áspera, dura, descortés, antipática, rencillosa, gritona, cantaletosa, murmuradora, quejumbrosa, contenciosa. Entonces, vamos como a volverlo a leer despacio cada una y pensemos, o sea, puede haber algo, de pronto alguna cosita de esas, pues, en la cual debemos trabajar y recordar eso, o sea, el Señor nos está llamando más que un adorno exterior, es un espíritu afable, o sea, agradable, dulce, suave en la conversación y en el trato, cortés, delicada, afectuosa, tierna, tratable, sencilla, atenta, cordial, con nuestros esposos, porque esto es fácil a veces hacerlo con otras personas, con los compañeros de trabajo, a por fuera, pero con alguien que a veces está siempre y ya lo conocemos más, es más difícil. Entonces pasemos para la otra, por favor. Un espíritu apacible, mansa, dócil, fácil de educar o de diferir, dirigir. Será Pablo. Fácil de educar o de dirigir, enseñable, corregible. Lo contrario, rebelde, irrespetuosa, exasperante, provocadora, terca, obstinada, llevada de su parecer, intransigente, responsable. Vamos a recordar sobre todo lo que nos dice la palabra de mansa, de una persona mansa. Cuando ustedes piensan en manso, ¿cuál es el ejemplo del que más recordamos? De Jesús, ¿cierto? Cuando Jesús nos invita, y en Mateo 11:29 nos invita, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Qué debemos aprender de él? Que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es una invitación que como esposa se nos hace, o sea, que seamos como Jesús y que seamos mansas y humildes de corazón y hallaremos descanso. Entonces, dócil y lo contrario. Entonces, pensemos en qué área de mi vida como esposa estoy siendo rebelde, irrespetuosa, exasperante, provocadora, terca, obstinada, llevada de su parecer, intransigente, respondona. Y tenemos en Proverbios 11, cuando nos habla de esta mujer religiosa, 25-24, Proverbios 25-24. Mejor es estar en un rincón del cerrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa.
Entonces, para nosotras, pensemos en esto, si yo soy una clase de esta mujer, yo puedo decir, si mi esposo prefería estar lejos que conmigo, por ser rencillosa, aunque tengamos una casa bonita y todo muy bonita, pero él nos está llamando a eso, que pensemos si yo soy una clase o esta clase de mujer. Y también hay mismo en Proverbios 27, 15, también hay mi Proverbios 27, 15, gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Entonces, esa rencilla, como esa cantaleta, como esa gritería, como esa goterita ahí, entonces estamos siendo comparadas con eso, si tenemos este comportamiento. Entonces, el ánimo en este momento que recordemos es eso, que nos invitan a no solo el exterior, sino nuestro interior, un espíritu afable y apacible, recordar todo lo que significa eso. Gracias, amor. El respeto comienza en el corazón y se da desde el corazón. Muy bien. Y dice que este adorno, dice aquí el apóstol Pedro, que este adorno interno es de gran estima, ¿verdad? Es tan apreciado por el Señor, tan apreciado por el Señor. Engañosa y vana es la gracia y la hermosura. La mujer con un corazón apacible y un corazón, ¿cómo es la otra palabra? Afable, de gran estima delante de Dios, de gran estima delante de Dios. Voy a compartirles que cuando hablamos aquí de este tema, y bueno, la semana pasada dijeron los hombres, ¿cuándo nos van a hablar a las mujeres? Entonces, y cuando nos hablan a las mujeres, bueno, hay que repetirle a los hombres, o sea, pensemos cada uno lo que a mí me corresponde, o sea, a veces grabamos más lo que le corresponde a él. Esto es para él, lo oigo, se lo voy a llevar, se lo voy a regalar. O sea, está uno pendiente de él, pero nosotras. Entonces es como cada uno esté pendiente, en este momento sí, escuche como varón, como esposa, ¿qué tengo yo que cambiar? Como tu juicio, cada quien a lo suyo. Y el último principio número 8, es el que nos dice allí en el capítulo 3, en el versículo, perdí. En la última frase del versículo 6, cuando dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, imitadoras de Sara, mujeres santas como Sara, si hacéis el bien sin qué? Sin temer ninguna amenaza. El respeto no es el respeto por temor, no es el respeto bajo amenaza, no es el respeto por lo que pudiera hacerme el hombre. El respeto por temor a lo que tu esposo pudiera hacerte no es respeto, es temor. Respeto por causa de una amenaza no es respeto, es temor. Y aquí doy una advertencia a los esposos. A los esposos que amenazan o intimidan a sus esposos. Los esposos que amedrentan con gritos, que dan golpes en las puertas, que tiran cosas al suelo, que empujan, que aprietan fuerte, que dan cachetadas, que usan su fuerza contra ellas. Los que abusan, los que violan sexualmente a sus esposas.
que les contagian aún con enfermedades. El Señor les dice que se arrepientan, que busquen ayuda. Busquen ayuda. Aléjese de su esposa, busque ayuda. No le harán. No escucharé tus oraciones, dice el Señor aquí. Y el Señor dice, yo soy vengador de mis hijas. Yo soy el vengador de mis hijas. Yo pagaré. Ustedes, los que tienen hijas, y yo que tengo una hija muy preciosa, imagínense la situación si un hombre se mete con su hija y la golpea y la maltrata. Yo lo cojo aparte. Yo lo cojo aparte. No te metas con las hijas de Dios. No las maltrates. No las ofendas. Busca ayuda. Busca ayuda. Porque hay ayuda para ti. Porque hay esperanza para ti. Sí hay esperanza. Sí hay ayuda. Si usted es una esposa que está bajo terror, bajo temor o bajo amenaza, busque ayuda. Busque ayuda de su familia, busque ayuda de la iglesia, busque ayuda y protección, aún de la autoridad civil si es necesario. Ahí tenemos 8 principios para que nosotros, para que ustedes, y son principios en general que tienen que ver con el respeto de toda autoridad, para que ustedes, esposas, respeten a sus esposos como al Señor. Vamos a cerrar los ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por orientarnos por tu palabra en temas tan tremendos, tan reales, tan prácticos, tan de nuestra cotidianidad. En realidades donde hay mucho dolor en nuestras familias y alrededor nuestro. Padre, yo hoy te pido en el nombre de Jesús por todas las mujeres, hijas tuyas, amadas que están aquí, mujeres santas, pero mujeres que en algún momento de sus vidas fueron maltratadas por uno o varios hombres que les hicieron daño. Y hay dolor, y hay heridas, y hay resentimiento. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú hagas una visitación especial a ellos, allí a su corazón, donde está la herida y el dolor. Haz una visitación, Señor. Y ayúdales, Padre, para que ese corazón herido se conecte con el corazón consolador tuyo y reciban de ti la consolación por tu Espíritu y tu autoridad, y sanidad de sus heridas y libertad de su dolor. Te pido por todas y cada una de ellas, Señor, tus hijas amadas, mujeres santas. Te pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, que tú renueves en el corazón de mis hermanas lo que ellas sienten, piensan, esperan
de un hombre y de su esposa. Renueva su corazón en su pensar, en su sentir hacia los varones. Trae renovación, Señor. Tú sabes que el ser masculino ha sido tan deteriorado delante de ellos y en el corazón de ellos. Pero nosotros te pedimos, Señor, hoy que obres en el corazón de tus hijas amadas y de tus hijas santas. Y desde su corazón tú obres una renovación en su manera de ver al varón, en su manera de ver al esposo. Hazlo, por favor, Señor. Hazlo. Tú por tu palabra, por tu espíritu, por tu gran amor. Te pedimos, Señor, en general, que obres en todos nosotros, que de una manera u otra, unos menos, unos más, hemos sido maltratados por la autoridad. Obra en nuestro corazón, Señor, y renueva en nuestro corazón una actitud santa hacia la autoridad. Renueva en nuestro corazón una actitud santa hacia la autoridad. Padre, yo pido que bendigas a mis hermanas